Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Entre la Verdad y la Ley. Hoy hablaremos del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica y para ello contaremos con 3 invitados que se encargarán de aclararnos cómo se llevó a cabo este caso al llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ellos son Stephanie Arteaga, Felipe Martínez y Angélica Riascos. Bueno chicos, antes de que nos comenten cómo fue el caso al entrar a la Corte Interamericana, iniciaré contextualizando un poco a los oyentes de cómo fue el caso antes de entrar a dicha corte. Este caso comenzó cuando el periodista Mauricio Herrera Ulloa, del periódico La Nación, decidió publicar una serie de artículos que vinculaban al señor Félix Pisotski, que en ese entonces era el delegado de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica, con conductas ilícitas. Claramente el señor Félix se sintió muy indignado por esto, por lo que decidió ir al mismo medio y publicar su versión de los hechos. Aunque pues esto no fue lo único que él hizo, pues más adelante interpuso 2 querellas contra el periodista por los delitos de difamación, calumnia y publicaciones de ofensas. Y por si fuera poco, ejerció una acción civil resarcitoria contra el periodista y no solo contra el periodista, sino también contra el periódico como tal. Sin embargo, nada salió como esperaba, pues días después, justo el 29 de mayo de 1998, se emitió una sentencia que absolvió al señor Mauricio por la ausencia del dolo requerido. Pero como era de esperarse, el abogado del señor Félix no se quedó con las manos cruzadas e interpuso un recurso de casación, en el que nuevamente salió vencedor el señor Mauricio. Sin embargo, el 12 de noviembre de 1999 se emitió una sentencia condenatoria contra el señor Mauricio y contra el periódico La Nación, por lo que claramente intentaron defenderse por medio de un recurso de casación que infortunadamente no sirvió de nada, pues fueron declarados sin lugar el 24 de enero del 2001. Más adelante, al ellos ver que no iban a lograr nada por medio de la ley de su país, decidieron llevar ese dilema a otro nivel, a exponerlo directamente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, Stephanie, ¿qué tal si nos cuentas un poco cuáles fueron los derechos que se le vulneraron al señor Mauricio Herrera Ulloa y cuál fue la manera de proceder de la Corte? El Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creado por la Organización de los Estados Americanos, está compuesto por 2 órganos de protección: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. En este caso puntual, la Comisión Interamericana vela por la protección de los derechos, recibe denuncias conocidas como peticiones para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas, y, de ser así, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los derechos vulnerados al señor Ulloa fueron: artículo 1 de la obligación de respetar derechos, artículo 2 del deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el artículo 8 de garantías judiciales, el artículo 13 de libertad de pensamiento y expresión y el artículo 25 de protección judicial. Por otro lado, el proceder de la Corte fue: la fecha de remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 28 de enero de 2003. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por la presunta violación del artículo 13 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los señores Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas. Los representantes coincidieron, en general, con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana. Adicionalmente, alegaron la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. La fecha de audiencia ante la Corte fue el 30 de abril y el 1 de mayo de 2004. Por último, las medidas provisionales otorgadas el 7 de septiembre de 2001 y 26 de agosto de 2002. Muy interesante. Ahora, Felipe, cuéntanos cuál fue la investigación que realizó la Corte para definir la importancia de estos derechos que le fueron vulnerados al señor Mauricio y claramente al señor Fernán. Bríndanos su análisis de fondo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Daniela, Stephanie, Angélica, y muchas gracias por la invitación al programa. Ya entonces, entrando en materia, sí,
efectivamente en el caso del señor Ulloa hubo un proceso de revisión y análisis realizado por la Corte una vez el caso ingresó, pasando por las etapas de competencia y admisibilidad. Luego de este proceso se determinaron dos puntos importantes que deberían ser abordados ampliamente para resolver el caso particular y procurar que en Costa Rica no se presente nuevamente una situación de este tipo. El análisis comprendió los derechos establecidos en los artículos 8, 13 y 25 sobre la libertad de expresión y pensamiento y sobre la protección de garantías judiciales. El primero se refirió específicamente al motivo principal que dio inicio a las querellas en Costa Rica, donde se acusaba al medio y al periodista sobre cómo su trabajo afecta la honra y el buen nombre de una persona, cuando realmente lo que se presenta es una forma de denuncia pública a la persona sobre su ejercicio político y ejecutivo. Y entonces el segundo punto que se tiene en cuenta para analizar cómo la Corte abordó este caso tiene, un compromiso mucho más profundo con la situación que hizo que este caso ingresara directamente en esta Corte IDH, el cual fue que no se le dieron las suficientes garantías judiciales ni protección judicial al periodista y al medio, y no se realizó un ejercicio judicial adecuado o comprometido con este asunto, y de otro modo también se podría considerar que estaba como arreglado en función de algunas personas mejor ubicadas, por decirlo de alguna forma. Entonces, dado esta situación del no agotamiento de los recursos internos, el periodista y el medio no se podían quedar de brazos cruzados viendo cómo los crucificaban, sino que tomaron otras medidas y acudieron a otras instancias. Bueno, por último, Angélica, cuéntanos en qué concluyó el caso y cuáles fueron las determinaciones que tomó la Corte. Pues este caso tuvo un final afortunado para los demandantes, ya que la Corte llegó a la conclusión de fallar la demanda a favor del señor Mauricio Herrera Ulloa y dispuso algunas determinaciones importantes que debían cumplirse por parte del Estado de Costa Rica. Primero, el Estado debió anular la decisión tomada por la Corte costarricense el 12 de noviembre de 1999. Además, el Estado de Costa Rica debió adecuar su ordenamiento jurídico según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 8.2h relacionado al artículo 2. En otra medida, el Estado de Costa Rica debió pagar una indemnización al señor Mauricio Herrera por daño inmaterial, la suma de $20 o su equivalente en moneda costarricense, y además de una suma de $10,000 o en su defecto la moneda local por los gastos de su defensa legal ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos deberían ser libres de impuesto alguno. Por otro lado, en el caso de que Costa Rica incurriera en mora, debería pagar un interés sobre la deuda restante, que correspondería al interés bancario moratorio actualizado. Y por último, a partir de la notificación de las medidas de reparación, el Estado contaría con un plazo de 6 meses para hacer efectivos los puntos anteriores. El Estado también debería presentar un informe dando cumplimiento a todo lo anterior. Y en esta medida, el día 22 de noviembre del 2010, la Corte resolvió dictaminar por concluido en su totalidad las imposiciones por el cumplimiento por parte del Estado de Costa Rica, y así se archivó el caso del señor Ulloa. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos a todos nuestros invitados por haber brindado esta información tan importante referente a este caso, y a todos los oyentes por habernos acompañado una vez más. Recuerden que pueden sintonizarnos todos los días a las 2 de la tarde. Y nada, solo queda desearles que la ley esté de su parte. Chao, chao.